Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Que estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Esto es un no parar. The Last of Us, mi elegida para hacer mi primer vídeo dedicado a una serie. Y posiblemente sea de los últimos, no, fuera broma. O sea, si encuentro alguna otra cosa que, para empezar, que tenga el tiempo suficiente como para poderlo ver, por supuesto siempre voy a estar ahí. Lo que pasa es que jamás me había animado a grabar una serie y me enganché a esta. No veo muchas al final, ese es el auténtico motivo. No puedo invertir todo el tiempo que me gustaría en poder ver ficción así, a lo global. Películas y series. Me estáis dando mucho trabajo también y aquí hay que cumplir religiosamente mínimo con una película a la semana y nunca puedo faltar con eso. Pero al final me he enganchado a esta. He sido arrastrado por la marea. He sido abducido por los comentarios de amigos, por los compañeros de trabajo. Casi por lo que oía en la calle y dije, pues habrá que verla. Y tras el cuarto episodio me apresuré a comunicarle a la revista: me ofrezco voluntario, como si fuera la guerra. No, en serio, me apetece mucho hacer un vídeo dedicado a Last of Us. El cuarto capítulo, me diréis, será el tercero, Jaime. Luego voy a hablar de esto porque este va a ser un vídeo con spoilers. No concibo otra forma de analizar la serie si no es contando algunas, bastantes. Voy a intentar que sean las menos necesarias, pero sí contando varias cosas de las que ocurren. Pero eso sí, aquí jugamos limpio, spoilers avisadísimos. O sea, que nadie se preocupe, los voy a corear en voz en grito si es preciso. De hecho, para empezar, podéis seguir escuchando por el momento. A ver cuánto me dura este vídeo. Yo os iba a decir, los primeros 10 minutos va a durar, creo que va a durar más de lo que pensaba y más de lo que quería. Pero bueno, voy a hacer unas valoraciones generales de por qué, como podéis comprobar, me ha gustado tanto The Last of Us hasta el punto de hacerme mover ese culito y ir a grabar un vídeo a petición propia. Los recelos que yo tenía previos, mis prejuicios, es que era la adaptación de un videojuego. Yo os pregunto sinceramente, ¿cuántas adaptaciones para la pequeña o para la gran pantalla de videojuegos os han parecido no ya brillantes, sino en plan buenas? Y no estoy hablando tanto de fidelidad, ojo, estoy hablando de lo que es el resultado final. Estoy hablando del producto final de la película o la serie. ¿Cuántas os han parecido satisfactorias? ¿Cuántas de verdad habéis dicho, ostras, ha merecido mucho la pena la adaptación? Porque al final las adaptaciones de videojuegos acaban casi copando los primeros puestos de grandes desastres cinematográficos o menos televisivos, pero también. Al final acaban las adaptaciones de videojuegos en el Museo de los Horrores. Un saludito, por cierto, aquí a Uwe Boll, por si nos está escuchando, que no se olvide poner los subtítulos. Ahora, en serio, yo ahora también os quiero preguntar, ¿se ha hecho algo mejor adaptando un videojuego que The Last of Us? Alguien me está soplando por ahí. Jaime, tienes que ver Arcane. Veré Arcane, que no os quepa ninguna duda. Pero entendedme, adaptación a imagen real, fidelidad aparte. Hablo de la satisfacción de decir, he estado dentro, lo he disfrutado, lo he pasado bien a ratos, lo he pasado mal a ratos, lo he sufrido también, porque yo he tenido esa sensación, o esas sensaciones con esta serie, con esta primera temporada por lo menos, que como las buenas series, para mí ha terminado siendo una película de, yo creo que de algo más de 9 horas. Tema de la fidelidad, no me voy a meter demasiado, no me voy a detener en parecidos de actores ni demás. Pero sí que quería mencionar una cosa, hay gente que nunca ha tenido esto en la mano, no sabe ni para qué sirve, vamos, ni
la mitad de los botones, no la ha visto ni en foto o solo en foto, y que sin embargo ha disfrutado de esta serie como ninguna otra. Y yo, por cierto, aunque tenga esto en la mano, también me tengo que incluir en ese grupo, porque yo soy relativamente nuevo usuario de la Play. De hecho, entre mis juegos, de los que tengo ahora, no está Last of Us. Me gustan más los juegos de fútbol, pero bueno, eso son cosas que no vienen al caso, pero conocía Last of Us. Lo había visto jugar, alguna vez le he dado algún tiento en casa de algún amigo, pero yo me he puesto a ver esta serie virgen, sin saber lo que iba a ocurrir a continuación. Y según me ha dicho gente, según me han dicho usuarios que todavía no han visto la serie, solamente con ver algún pantallazo, alguna imagen de la serie, ya sabían por dónde iba. ¿Por qué? Porque estaba siendo tremendamente fiel al juego. Lo que os digo siempre, a mí la fidelidad me importa, y me refiero al material de base, me importa relativamente, y todavía me importa menos en el caso de un videojuego, porque las sensaciones que se buscan en un videojuego no se pueden trasladar a una película. Es como, son deportes distintos, por así decirlo, y por eso a veces yo creo que de ahí radica también muchas veces el fracaso. Está bien, está muy bien que al parecer sea tan fiel como dicen, pero para mí eso no es lo fundamental, porque lo que lleva alimentando al cine, o en este caso la televisión, toda la vida es: cuéntame una buena historia. Esa para mí es la piedra de base. Y aquí quiero ir a un segundo punto, el tema de la originalidad, el concepto de ser original. Yo creo que, y yo el primero, todos sobrevaloramos lo que es la originalidad, y me voy a explicar. Algo no es bueno solo por el hecho de ser nuevo, por el mero hecho de no haberse contado antes. Puede ser un factor más o puede ser determinante, pero después está que funcione, o sea, que funcione de forma natural, que sea todo eso con un desarrollo orgánico, que los personajes te lleguen, que el desarrollo psicológico de esos personajes siga, vamos a decir, una lógica dramática, que por un lado nos puedan llegar a sorprender, pero por otro lado también que los podamos entender. ¿Dónde voy con todo esto? The Last of Us no es algo original, no es algo nuevo. Esta serie se ha estrenado en el año 2023. Me tengo que ir 20 años atrás, quizá un poquito más, y encontrar el renacimiento del subgénero de infectados. Me tengo que ir a 28 días después. Me tengo que ir a la secuela, 28 semanas. Después me tengo que ir a Soy Leyenda, y así podríamos continuar. Y a la hora de mostrar mundos apocalípticos, tampoco es una cinta, o mejor dicho, tampoco es una serie de Last of Us rompedora en ese sentido. Ahí está, por ejemplo, un precedente que es The Road, la película protagonizada por Viggo Mortensen. Ahí tenemos un padre y a su hija que tratan de sobrevivir en un mundo que se está muriendo. Y así podríamos seguir. Entonces diréis: Jaime, ¿estás criticando para mal la serie? No. Porque yo, cuando veo una peli, cuando veo una serie, no necesariamente quiero historias nuevas, yo quiero historias que me gusten. Soy así de primario y de simple. Quiero historias que me atrapen. Quiero historias que, sí, me hagan pensar a ratos, pero también que me diviertan en otros. En definitiva, que me provoquen algún tipo de emoción. Y eso yo lo he encontrado en The Last of Us. Porque creo que algo no tiene que ser necesariamente algo nunca visto para que sea bueno, para que yo por lo menos le encuentre calidad. Porque si tienes personajes de verdad, de carne y hueso, con los que te puedes identificar a ratos, pero que en ocasiones actúan de forma diferente a lo que te esperas y aún así los entiendes y los justificas, yo sigo montado en ese barco. Yo no me quiero bajar del barco de Last of Us. Y porque cuando tienes unos actores que están fantásticos, y no solamente me quiero ir a la pareja protagonista, sino en general hasta el último de los secundarios, yo quiero en plan: cuéntame más, todo esto me interesa. Quiero ver cuál va a ser la próxima peripecia o lo que tenga que ocurrir. Hemos tenido muchísimo cine pandémico, incluso antes de la película de Danny Boyle de 28 días después, ya se nos había enseñado desde Los zombies de George Romero que el peor enemigo no siempre es el zombie, y de hecho posiblemente no sea peor, no siempre es el infectado. El peor enemigo no siempre es el monstruo. Los monstruos a veces están entre los que nos quedamos aquí,
entre los que seguimos vivos. Y eso también recoge ese testigo de Last of Us. Y esto no es quitarle méritos a la serie, porque yo os pregunto también, hoy estoy en plan preguntón, ¿cuántas series habrán intentado esto y al cuarto, quinto, sexto episodio a lo sumo la gente ha dicho bye bye, ahí os quedáis, y las han abandonado? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Qué es lo que ha fallado en esos casos? Nadie lo sabe. Esto es también una de las gracias del arte, al final, de la cultura, del cine, de la televisión, de crear cualquier cosa. Es una concatenación de cosas. Mal diseño de personajes, pues puede ser golpes de efectos del guión que no acaban de convencer al público, nadie lo sabe. Pero mira, precisamente esos dos posibles defectos que acabo de mencionar, yo no los veo en The Last of Us. Ni golpes de efecto gratuitos, ni mal diseño de personajes, precisamente. No tenemos esos fuegos de artificio. Y eso también me lleva a una reflexión que me congratula como espectador de televisión, sobre todo viendo la buenísima acogida que ha tenido la serie. No necesitamos que nos estén sorprendiendo cada rato con golpecitos de chistera. No nos hace falta para poder disfrutar de una buena historia. Hay que mencionar aquí también al amigo Craig Mazin, que es el showrunner, como dicen ahora, de la serie, y a la cual, por cierto, hay que sumar también, y sin duda ha debido influir bastante, la presencia de Neil Druckmann, una de las cabezas pensantes de Naughty Dog, que es la empresa, como sabéis, los fans del videojuego, la empresa encargada de desarrollar el Last of Us que habéis jugado. En todo caso, hay que decir que Mazin se apunta aquí otro enorme tanto, porque previamente había sido el artífice, el creador, para mí, de una de las grandes miniseries, vamos a decir, para no pillarnos mucho los dedos, de la pasada década. Chernobyl, que es una seriaza de principio a fin. Y amigos, hasta aquí la parte sin spoilers. No spoilers, mejor dicho, sí spoilers. Ya esta zona no es free spoilers precisamente. A partir de ahora sí que quiero hablar de algunos capítulos en concreto. No sé si de todos, pero sí que cosas en concreto que para mí ejemplifican lo bien que se han hecho las cosas con The Last of Us. Así que, si habéis llegado hasta aquí, os agradezco un montón que me hayáis acompañado. A lo mejor no he sido demasiado preciso, tampoco he podido. Los que habéis visto la serie, os invito a que sigáis. El resto, a HBO, a verla o a terminarla, porque aquí se trata de hablar de la temporada entera. Y estrenaron ayer el último episodio, el 9º. Os decía anteriormente de lo que esto de que a partir del capítulo 4 es cuando yo me puse en contacto con la revista para decirles, oye, me interesa mucho, bla, bla, me puedo subir un vídeo al canal, qué buena pinta tiene esta serie, etc. Y os digo que fue a partir del 4, porque el tercer episodio de The Last of Us me dejó tan descolocado, o sea, me pareció tan osado, o sea, tan sorprendente, tan arriesgado el plantear un episodio así en una serie que prácticamente acababa de nacer, con 2 episodios previos casi preliminares y poniéndonos a los actores principales de este drama en conocimiento de todos, sin más, y me pareció tan bonita esa historia de amor. Si queréis, sin venir a cuento, sin que nadie lo esperara, sin ningún tipo de relevancia en realidad con la trama principal, que es la de Joel acompañando a Ellie a ese hospital para que le hagan lo que sea que tengan que hacer con ella. Que cuando acabó ese tercer episodio y me puse el siguiente, el 4, raudo y veloz, yo quería comprobar qué harían los guionistas. Si podía encontrarme un bajonazo, si lo visto en el tercero iba a ser un mero artificio para ir de guays y de modernos y descolocarte, y después todo pasaría otra vez a ser obvio, o le iba yo a empezar a ver las costuras a Last of Us. Y sin embargo no fue así, porque tras el final del 4 episodio mi vocecilla interior seguía diciéndome, dame más, cuéntame más cosas. El cuarto episodio, si no recuerdo mal, es posiblemente el primer capítulo en el que además se da un acercamiento entre los dos protas, Joel y la adolescente, a veces ingobernable, Ellie. Ingobernable sobre todo al principio. Qué bien, por cierto, y qué gradual está plasmada esta relación paterno-filial forzosa
en la cual los dos, por cierto, suplen sus respectivas carencias. Porque además siempre responde, como os decía, esto de la naturalidad, responde a las vivencias que comparte. Pero sí, el capítulo tercero, el capítulo de Bill y Frank, tiene la grandeza de sacarte a los infectados de la ecuación. Porque al final la historia de amor entre los dos se desarrolla sin que los iba a llamar zombies. Ahora son infectados, sin que los zombies tengan ninguna incidencia sobre esa relación. Se conocen, estos dos tíos conviven juntos, tienen sus roces, se quieren mogollón y finalmente la muerte le llega a uno de ellos de forma natural y sin que hayan intermediado los infectados de turno de por medio. En el cuarto episodio, por cierto, hay una cosa que ya voy a empezar a destacar. Y también es otro de los miles de detalles que me han gustado, y es el mostrar detalles que te llaman la atención, no los entiendes en ese contexto, pero que te quedas con ellos y que posiblemente en un episodio posterior van a tener su explicación. En este caso es una tontería, pero me estoy refiriendo que en ese hogar clandestino donde se están refugiando Joel y Ellie de los bandidos, liderados por esa implacable mujer de nombre Kathleen, que bien están todos los actores. O sea, todos los malos y las malas de la serie, que las hay también, están estupendas. Ellie ve por ahí unos dibujos de un Superman muy particular colgados por las paredes. No sabemos a qué viene eso. Dice, te llama la atención. Dices, ¿quién ha estado ahí? Un crío, se supone. Esa contestación a quién es el autor de esos dibujos la vamos a tener en el siguiente episodio, en el quinto. El quinto episodio también es una brutalidad. O sea, la serie también tiene la gran fortaleza de que con muy poca información y solo con unos actores estupendos, incluso los más desconocidos, consiguen crearte empatía. Y en este caso me estoy refiriendo a ese chico y a su hermano, que es sordo y con el cual se entiende a través de la lengua de signos. Y aquí también quiero destacar otro de los recursos que utiliza la serie, porque la serie utiliza muchos recursos, pero no se empeña en repetirlos de un episodio para otro. Y eso me parece un gran acierto, porque si hiciera eso, si una cosa funciona en el tercero y luego lo quieres repetir, no te digo ya en el cuarto, pero en el quinto, en el sexto, vas a verle un poquito al mago con el as de picas aquí en la manga, ¿no? Te va a sonar a ya visto. El quinto episodio comienza con algo que veíamos en el cuarto, concretamente cuando Joel y Ellie se cargan, además en un momento también dramáticamente muy heavy, a uno de esos bandidos en el garaje. Y aquí, en este episodio, lo volvemos a ver, pero desde el punto de vista, desde la perspectiva del chico y su hermano sordo. Vemos lo mismo, pero desde otra perspectiva, y además muy avanzado el capítulo, si no recuerdo mal. Porque es un capítulo, y esa es otra, que de repente toma a estos dos chicos como protagonistas. Es muy coral esta serie, muchísimo más de lo que yo me podría llegar a pensar. Además, este episodio acaba, bueno, de una forma realmente aterradora. La revelación de que ese pobre niño, spoiler gordísimo, por el amor de Dios, quien no haya visto el quinto episodio, que pare ahora, ese niño ha sido mordido. Es uno de los grandes sustos, por cierto, porque la serie al final bebe del género de terror, obviamente. Es uno de los grandes botes este instante de la infección que servidor dio mientras veía la serie. El sexto episodio es interesante por varias cosas. La serie se recrea lo justo en el pasado de Joel. De hecho, de ese pasado apenas tenemos referencias en los primeros 5 episodios. Tenemos el episodio piloto, efectivamente, y casi ahí, bueno, por supuesto, ahí es donde más información tenemos. Pero tenemos un vacío de unos 20 años. En el sexto es cuando por primera vez se hace referencia a su hija. Casi, yo por lo menos casi me había olvidado de que este hombre había tenido una hija. Y no nos ha hecho falta además que nos lo recordaran cada 2 por 3 para que tengamos ese chip incorporado de comprensión hacia el personaje. Me parece también un episodio interesante este sexto por su afán de mostrar la vulnerabilidad del héroe y sus miedos, porque al final vamos a tener a 2 héroes en la serie. Es inevitable que por presencia, por personalidad, se te vayan los ojos a Pedro Pascal, pero
Luego hablaré, en fin, qué menos que hablar un poquito de la pareja protagonista, porque yo creo que es una de las claves para que la serie les haya salido tan bien. Pero sigo con este episodio. Es un episodio de reminiscencia del pasado, con ese encuentro de Joel con su hermano, en el que te demuestra que en realidad lo que ha ocurrido no ha sido una pandemia. O sea, aquí lo que ha ocurrido directamente ha sido una guerra. No nos engañemos, llamemos las cosas por su nombre. Ha sido una guerra y es muy fácil que se rompan familias en una guerra, que pasan a partir de ese instante a ser tremendamente frágiles. Y también me gusta de este episodio el final, porque vemos a Joel y a Ellie practicando el tiro. Me gusta que acabe así, porque es casi como ese ritual que tantas veces hemos visto en series de televisión, todo esto de ir a cazar algo como paso a la madurez. Y me gusta porque yo al menos por primera vez estoy viendo ahí a un padre y a su hija. Capítulo 7. Nos quedan 3 solo, chicos. No llega para mí a la altura emocional del 3, pero la serie hasta se permite el lujo de contar con un segundo episodio, vamos a decir que casi independiente, casi al margen de la trama de Infectados. Insisto, esto es un riesgo. Y aquí esto sí que es un riesgo, y aquí hay que valorarlo también. Puede provocar que determinado espectador que está esperando que salgan infectados se cabre un poquito. Pero sin embargo a la serie le funcionó en el tercer episodio y también le funciona en el séptimo. En este caso estoy hablando de Ellie y su reencuentro. Bueno, en realidad no es un reencuentro porque es un flashback con su amiga Riley, un flashback casi al completo. De nuevo, los infectados no son lo verdaderamente importante. Aquí lo importante es la amistad rota también por la guerra. Ya hemos tenido familia rota anteriormente, aquí tenemos una amistad rota entre estas dos amigas. Y es verdad que quizá lo original aquí no es tanto el desenlace, sino el hecho de que no nos lo quieran mostrar, que nos escamoteen lo que ocurrió en aquel momento. Y lo cierto es que no hacía falta que nos lo mostraran. Todos sabemos lo que ocurrió cuando la amiga de Ellie resulta infectada. Había referencias además previas en la serie. El octavo episodio. No me sé los títulos de los episodios, pero a este me he permitido llamarle La caza, así a secas, porque lo que vamos a ver es posiblemente el episodio más salvaje de la serie por lo violento y por lo sangriento. Y no hay infectados. Y este es un detalle también interesante, importante y clave para entenderlo. Está muy bien traída aquí la analogía de la caza. Mientras Ellie está cazando, se encuentra con el, vamos a llamarle predicador, y sus fieles, también cazando y peleándose por uno de esos escasos ciervos que deambulan por allí. Y está muy bien traído lo de la caza porque lo que vamos a ver es la reducción de seres humanos no infectados a un nivel salvaje. Vamos a ver animales marcando su territorio, vamos a ver a especies defendiendo a sus crías. Y no solamente, por cierto, vemos animales personificados, en este caso en Joel, que aquí empezamos ya a comprender que este hombre no es solo un papá que llora la pérdida de su hija. Hay mucho background detrás de esos últimos 20 años de Joel. Ha debido hacer cosas realmente terribles. Aquí, en concreto, ese momento del mapa, cuando le obliga a uno de los que tiene como rehén que le señale la zona donde pueden tener secuestrada a Ellie, realmente impacta por el salvajismo. Yo personalmente no lo vi venir. Me encanta también el actor, y no me acuerdo del nombre, si me acordara lo diría mal, que hace de predicador, como casi todos los secundarios de la película, de la serie, perdón. Hasta los personajes más episódicos, están todos perfectos. Está muy bien también ese momento en el que el predicador le propone a Ellie ser su heredera y en el cual lo que estamos viendo directamente es corrupción de menores, algo muy turbio y chunguísimo. Por no hablar también del tema de la carne en este episodio. Y el final del episodio, si Joel nos ha sorprendido antes por su salvajismo, lo de Ellie al final es casi inenarrable. Y os diré que detrás de toda esta sangría que ha sido el octavo capítulo, el abrazo del final entre Joel y Ellie, si lo llegan a estirar un poquito más, a mí se me habría saltado una lagrimita, a pesar de la carnicería, casi en términos literales, que hemos visto previamente. Noveno, y por el momento último, bueno, sí, por el momento no, último episodio de la primera temporada.
Por elegir bien a los secundarios se eligen bien hasta los que salen un minuto, porque esa mujer que vemos al principio, corriendo, está clarísimamente escogida para que al principio pensemos que es Ellie. Y cuando ya vemos que no, que es una persona adulta, decimos, ostras, esto es un flash forward, nos están mostrando el futuro, como por otro lado hacían también en algún capítulo de Breaking Bad. No, señor, es el pasado. No es un flash forward, era un flashback a secas. Nos están contando cómo fue el nacimiento de Ellie. Era su madre, y la relación que tenía la madre de Ellie con Marlene, una de las luciérnagas que veíamos. Luciérnagas es como se les llama a estos rebeldes contra el sistema tiránico. Es una de esas guerrilleras activistas, como lo queráis ver, que veíamos en los primeros episodios. Qué bien juega, insisto, con esto la serie, con los tiempos narrativos. O sea, mantenerte con la duda unos poquitos minutos de en qué tiempo está transcurriendo la acción que ves en ese instante. Y no es algo, además, también que se vaya a repetir episodio tras episodio. Subrayo eso, o sea, la serie te sorprende, pero lo hace gracias a recursos que no hemos dejado de ver nunca, por lo menos en el cine de los últimos 20 años aproximadamente. Y también juega de forma maravillosa con los tiempos narrativos en el momento del coche, cuando Joel ha rescatado a Ellie de las luciérnagas, porque querían básicamente sacrificarla para obtener un posible antídoto. En este caso en concreto, lo que me ha gustado de este momento del coche, cuando ya la ha rescatado, es que efectivamente no sabemos, lo podemos sospechar, pero no sabemos lo que ha hecho Joel con Marlene. Por si acaso nos lo muestran y dices, bueno, vale, sí, es evidente, no me sorprende, no hacía casi ni falta. Le ha disparado, la ha matado. Pero es que después, muy poquito después, todavía lo estás asimilando y dices, venga, vale. En ese viaje en el coche hay un segundo flashback en el que compruebas que no la había matado con el primer disparo. Marlene quizá podría haber tenido una oportunidad para sobrevivir, de hecho suplica, pero te das cuenta de que Joel quiere matarla. Quiere matarlos a todos. O sea, quiere matar por lo menos a todos aquellos que pongan en peligro a Ellie. Y lo puedes llegar a entender. Llegas a entender a Joel por lo siguiente. Diréis, joder, si sacrifican a Ellie para, vamos a decir, salvar entre comillas a la humanidad, aunque eso habría que verlo, dices, joder, en fin, hoy por ti, mañana por mí, nos entendemos, ¿no? Pero es que quizá considera Joel que es más importante no perder a una segunda hija que intentar salvar a toda esta pandilla de asesinos, rateros, bandidos, violadores con los que lleva 20 años enfrentándose. En eso ha quedado reducido el mundo. Entonces, ¿cuántas vidas de verdad valen al final la vida de Ellie? Es un dilema interesante el que nos pone aquí la serie, porque te puede dar la impresión de que Joel ha enloquecido, o no. O quizá es que siempre ha sido así, o por lo menos ha sido así en los últimos 20 años, desde que su hija murió. Me ha llamado la atención que este sea de los episodios más cortos. O sea, yo pensaba, como suele ocurrir en algunas series, un último episodio, no os voy a decir doble, pero un poquito especial, más largo de lo habitual. Pues no, señores, menos de 3/4 de hora. Yo creo que es el que dura menos de todos los episodios, de los 9, y no hace falta mucho más, porque esa cara final de Ellie, contando, o mejor dicho, cuando le pregunta, le dice, Joel, júrame que lo que me has contado de los luciérnagas es cierto, porque evidentemente Joel no le dice que él ha liado más que Terminator en una comisaría, y cuando Joel le dice, sí, no, es que esto nos atacaron, yo te he rescatado, etc., la cara de Ellie es, sí, claro, te creo, pero no. O sea, en realidad no. Pero voy a ir contigo hasta la muerte, como le dice, por cierto, en un momento dado del episodio. Porque al final solo se tienen el uno al otro. Y ya esto es una huida hacia adelante. Somos tú y yo contra el mundo. Fin del repaso, pero sobre Pedro Pascal y Bella Ramsey. En el caso de Pedro Pascal yo creo que tenemos estrella para unos cuantos años. Al final es de esos rostros que parecen tocados por una varita. Porque da igual
que aparezca aquí casi como un hombre sin nombre digno de Spaghetti Western. Da igual que le pongas una máscara durante infinidad de capítulos. Hay gente que irradia carisma. Y no solo que lo irradia, sino que además es contagioso. ¿A quién no le gusta un buen baptisterio romano? Un Pedro Pascal. ¿A quién no le gusta? ¿A quién? Pregunto yo. Y yo creo que además podemos sentirnos muy afortunados. Por cierto, esta era una referencia anterior a un programa de hace 1000 años. Quien sepa a qué me estoy refiriendo, premio. Yo creo que podemos sentirnos muy afortunados de que hayan puesto el peso del papel en alguien ya tan testado, además, como este tío, y que además, insisto, yo creo que todavía le podemos ver hacer grandísimas cosas y no solamente en televisión. Y en el caso de Bella Ramsey, sí quería hacer reflexión, suena a lo mejor un poco demasiado, pero no. Me parece una elección de casting muy valiente. Muy valiente el no haber cogido a una niña, a una chica de anuncio, que es una de las tentaciones. Y es comprensible que esa siempre sea la tentación, y es comprensible que se haga, porque la televisión, el cine, han vivido durante más de 100 años de la fotogenia, y me parece uno de los grandes aciertos y uno de los grandes riesgos el haber apostado por una chica normal. O sea, esta sí que es la famosa chica de la puerta de al lado con la que podrías cruzarte por la calle en cualquier momento. No os digo yo que esa tenga que ser la tónica siempre, no va así la cosa, pero es verdad que al final tienes que elegir a gente que transmita, independientemente del físico. Eso por un lado, pero es que aparte creo que Bella Ramsey, yo creo que hay madera de actrizaza. O sea, aguantarle también el tipo, incluso en ocasiones, me atrevo a decir que robarle, aunque sea un poquito plano, a Pedro Pascal, que es una presencia, como ya os digo, imponente y además testadísima, tiene un mérito enorme. Y aparte, su personaje tiene una evolución, y hablo de Bella Ramsey, que le obliga a emplearse a fondo. Pasa de esa chica, de esa adolescente rebelde y contestona, que puede haber caído, no habernos entrado muy bien por el ojo al principio, a mujer que se tiene que poner directamente y literalmente los pantalones para poder sacar adelante a esa mini familia que se ha conformado entre Joel y Ellie. Va a haber secuela, va a haber segunda parte, esto parece ya confirmadísimo. Uy, se me mete por el canalillo el micro. Y además en este caso tienen la excusa perfecta, hay una segunda parte del videojuego. Dicho sea eso, en todo caso os recomiendo no leer nada sobre esa secuela del videojuego en este caso, porque quizá os pueden reventar alguna cosa. No se sabe todavía bien qué harán con esta segunda temporada. Yo solo espero que de verdad, si hay la necesidad imperiosa de tener que explotar a la gallina que está dando los mejores huevos en el corral, pues vaya analogía, yo solo pido una cosa, que se haga con la misma delicadeza y con la misma cabeza con la que se ha planificado esta primera temporada de The Last of Us. Yo con eso solamente ya me conformo. Y hasta aquí este repaso de la primera temporada, chicos, chicas, espero que os haya gustado este vídeo. Seguimos con críticas a la carta, peliculón va a caer esta semana, un vídeo que me estaba muriendo de ganas de hacer, de una película de cultísimo, y que va a caer en breve y ya veréis cuál es. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.